Las hienas en la actualidad son depredadores muy capaces que, a pesar de su estrecha asociación con el carroñeo, son capaces de ahuyentar ataques de leones adultos. La especie más extendida y formidable es la hiena manchada, cazador en manada que usa trabajo en equipo, fuerza y resistencia para cazar presas frecuentemente más grandes que él. Las hienas han dominado las llanuras por millones de años y han tenido varios cambios en su historia, originando formas monstruosas. ¿Con qué hienas te podrías encontrar si viajaras al pasado no tan lejano del planeta Tierra? Bueno, dependiendo del tiempo y el lugar, podrías encontrarte con una hiena extinta del género Pachyrhocutta. Se conocen varias especies de hiena Pachyrhocutta en la ciencia, pero la más estudiada y probablemente la más grande es Pachyrhocutta brevirostris, un animal que acechaba las llanuras de Eurasia hace apenas 500.000 años. También conocida como la hiena gigante de cara corta, este era un depredador que superaba a la mayoría de sus contemporáneos en cuanto a poder, tamaño y peso, y habría sido una criatura peligrosa con la que toparse en las antiguas llanuras de Europa. En el video de hoy nos adentraremos en la historia natural de la Pachyrhocutta brevirostris y sus parientes más cercanos, acercándonos de manera personal a uno de los animales más intimidantes del Cenozoico tardío. Acompáñanos si te atreves. Lo primero que notarías de una Pachyrhocutta viva es su tamaño inmenso. Por los estándares de las hienas modernas, en su árbol genealógico, solo la hiena del Mioceno Dinocrocutta gigantea era más grande y no por mucho. Pachyrhocutta brevirostris se pensaba que podía alcanzar tamaños de más de 1 metro o 33 pies de altura en el hombro. Y se cree que el ejemplar promedio pesaba alrededor de 100 kilogramos o 220 libras. Esto, por supuesto, no toma en cuenta a los individuos más grandes que podrían haber alcanzado tamaños y pesos aún mayores. Las hienas manchadas modernas alcanzan en promedio 80 centímetros de altura en el hombro y pesan en promedio entre 45 y 55 kilogramos. Esto puede no parecer una gran expansión en el tamaño corporal, pero si miras más de cerca verás lo que distingue a esta bestia de sus parientes modernos. Pachyrhocutta brevirostris estaba construida como un tanque, con huesos de las extremidades gruesos y robustos que se habrían unido a músculos enormes. Estos músculos habrían sostenido al animal al transportar comida por las llanuras euroasiáticas. Los músculos se habrían extendido hasta su cuello y mandíbulas, uniéndose a la cresta sagital en la parte superior de su cráneo, creando una mordida poderosa diseñada para despedazar y desgarrar carroña. Sus dientes, grandes, anchos y poderosos, habrían sido capaces de triturar huesos, permitiendo que el animal aprovechara al máximo a su presa. A diferencia de las hienas actuales, Pachyrhocutta tenía patas cortas, lo que causaba mucho más peso pero solo un leve aumento en altura. Pachyrhocutta brevirostris es un miembro de la familia Hyenidae, que en la actualidad solo contiene 4 especies vivientes: la hiena manchada, la hiena parda, la hiena rayada y el proteles. Durante mucho tiempo se pensó que el género Pachyrhocutta era ancestral al género Crocuta, que incluye a la hiena manchada moderna. Sin embargo, un análisis de 2024 sobre los dientes de las hienas podría demostrar lo contrario. Algunos paleontólogos, basados en hallazgos genéticos en dientes de Pachyrhocutta, creen que está más relacionada con la hiena parda, más pequeña, pero hallazgos aún más recientes podrían refutar esto. Una vez más, estudios realizados en 2025 indican que Pachyrhocutta es una línea evolutiva distinta a la de la hiena parda, y que de hecho es la hiena manchada la que está más estrechamente relacionada. Con tanta información saliendo sobre este mamífero en tan poco tiempo, las cosas podrían cambiar muy pronto otra vez, así que mantente atento. Pachyrhocutta atrajo el interés de paleontólogos tras el hallazgo de restos en Auvernia, Francia, en 1845. Auguste Aimard, un paleontólogo francés, fue el primer humano en ver sus restos y llevó su hallazgo a Paul Gervais en 1850, quien estableció que se debía crear una nueva especie de hiena bajo el género hiena, llamada hiena brevirostris.
Antes se habían hallado restos de grandes hienas prehistóricas en toda Europa, incluyendo Alemania e Italia. Estos especímenes pronto se verían acompañados por los especímenes Brevirostris de Aymart, pero la investigación aún no había terminado. A finales de 1800, cada vez más especímenes de hienas de cara corta llegarían a manos de paleontólogos. Desde Europa Occidental hasta el este de Asia, China, Indonesia, Finlandia e India seguirían produciendo hienas de manera constante. Hallazgos que Vicarelli y Torres asignarían al género Pachyrhocutta en 1970. Sin embargo, en 2001 el rango de esta especie se expandió enormemente cuando se desenterraron huesos de Pachyrhocutta brevirostris en la cueva Gladys Valley, en lo que hoy es Sudáfrica. No solo era común esta especie en cada rincón de Europa y Asia, sino que también se había expandido por el continente africano, llegando hasta su extremo más austral. A lo largo del siglo XX se propuso dividir a Pachyrhocutta en varias subespecies. Pachyrhocutta brevirostris. Brevirostris se creía que era la subespecie europea, mientras que Pachyrhocutta brevirostris licenti y Pachyrhocutta brevirostris sinensis vivían en el este de Asia. Sin embargo, esto llegó a su fin cuando se descubrió un cráneo objetivamente de Pachyrhocutta brevirostris en el noreste de China en 2021, lo que indica que las subespecies propuestas pudieron haber llegado mucho más lejos en sus respectivos territorios de lo que se pensaba anteriormente. Esto llevó a los paleontólogos a replantear su idea. Paleontólogos chinos propondrían más tarde que Licenti evolucionó en Brevirostris, que a su vez dio origen a la subespecie sinensis. Pero hay lagunas en esta teoría, considerando que estos paleontólogos no tomaron en cuenta las poblaciones del resto del rango de la hiena. Por la naturaleza de las hienas modernas, se cree que Pachyrhocutta pudo haber sido un cazador en manada, un animal social que trabajaba junto con miembros de su propia especie para abatir a sus presas. Evidencia en la cueva Hokudiana, en lo que hoy es el norte de China, se ha demostrado que estos animales vivieron juntos en una guarida o madriguera durante generaciones y generaciones. Se ha inferido un comportamiento similar con poblaciones en Europa Occidental, lo que indica que estos animales buscaban refugio juntos, saliendo de sus madrigueras para cazar y socializar. Además, Pachyrhocutta pudo haber usado su guarida para esconder presas para que el grupo las comiera, como se ha evidenciado en sitios de las colinas de Pavi en Pakistán. Aquí, en una guarida de Pachyrhocutta, se descubrió una cámara con los restos de animales herbívoros que probablemente fueron cazados o carroñados por las hienas y llevados de regreso a la guarida para ser consumidos después. También existe una teoría vigente de que Pachyrhocutta no era un cazador sino un carroñero, mientras que las hienas manchadas modernas son depredadoras que cazan y matan activamente a la mayoría de sus presas. Se sabe que también carroñean de manera oportunista cuando pueden, almacenando carroña en sus guaridas. El hallazgo en Pakistán podría ejemplificar esto, pero es difícil determinar estos comportamientos en fósiles. En toda su área de distribución, Pachyrhocutta convivió con numerosos grandes felinos carnívoros, como Homotherio, que se sabe que era un cazador activo. Como con hienas y leones actuales, quizá la hiena gigante irrumpía en sitios de alimentación de felinos de dientes de sable. Usa su fuerza y tamaño para intimidar a la competencia y hacer que suelte la presa. Otros argumentos a favor del estilo carroñero se centran en las extremidades cortas de Pachyrhocutta brevirostris, que prefería la fuerza y el músculo sobre la agilidad y velocidad. Es probable que este animal no fuera un corredor de largas distancias, pero habría sido capaz de alcanzar ráfagas cortas de velocidad cuando necesitaba moverse. Dicho esto, parece que la evidencia apunta a que Pachyrhocutta era un depredador y potencialmente un depredador ápice. Además, sus extremidades estaban bien formadas para saltar y sujetar presas potencialmente más grandes que él mismo. En este escenario, Pachyrhocutta quizá cazaba en manada, acercándose sigilosamente a grandes ungulados, usando sus patas delanteras para sujetar a la presa y sus mandíbulas para acabar rápido con ella. Entre los huesos de herbívoros descubiertos en las madrigueras de Pachyrhocutta se encuentran los que pertenecen a caballos arcaicos como Equus altidens, el gran ciervo praemagaceros, bisontes prehistóricos, rinocerontes, focas monje e incluso la especie de mamut Mammutus meridionalis, que pudo haber crecido más que los elefantes actuales.
Estos animales consumían tal variedad de presas que los científicos incluso han podido discernir sus preferencias. Sobre los tipos de huesos, consumían rápido los de alto valor nutritivo y dejaban los más pequeños y delgados para después. Debido a la gran cantidad de carne consumida por Pachacracuta, parecería que estos animales estaban plagados de parásitos. Los yacimientos fósiles en Crimea han revelado excrementos fosilizados conocidos como coprolitos, pertenecientes a Pachacracuta brevirostris, que incluso contienen trematodos, tenias y nematodos fosilizados. Se desconoce si estos animales causaban daño a las hienas o si las hienas simplemente podían dejarlos pasar. Esto puede indicar que el carroñeo era al menos una parte de su dieta, ya que la carne en descomposición suele contener más bacterias o parásitos dañinos que la carne fresca. De manera inquietante, nuestros primeros parientes humanos pudieron haber estado en el menú de Pachacracuta brevirostris en ciertas áreas del mundo en ciertos momentos. Hace poco más de 1 millón de años, Homo antecesor, una especie arcaica de lo que hoy es España, cazaba y recolectaba en pequeñas comunidades tribales. Los huesos de mamut en el sitio Fuente Nueva 3 en su hogar español muestran marcas de las herramientas de carnicería de los primeros humanos y marcas de dientes de hienas gigantes. Si estas especies vivían cerca unas de otras, los enfrentamientos habrían sido inevitables. Además, hay evidencia que sugiere que Homo erectus, nuestro ancestro directo, fue asesinado y devorado por Pachacracuta. Un cráneo de Homo erectus encontrado en lo que hoy es el país de Georgia tiene las marcas de mordidas características de un depredador gigante, que parecen coincidir con los dientes de Pachacracuta Homo erectus. Cráneos en Asia, específicamente del sitio Zhoukoudian en el norte de China, muestran daños similares, solo que estos parecen haber sido parcialmente consumidos en lugar de solo mordidos. El hombre de Pekín, un famoso espécimen chino de Homo erectus, muestra que la hiena se comió parcialmente la cara y el cráneo de este humano primitivo, exponiendo el cerebro antes de roer varias costillas. Algunas de las costillas del hombre de Pekín incluso muestran desgaste por los ácidos estomacales de la hiena. Es inquietante pensar que en el Pleistoceno ese peligro podía estar en cualquier esquina para nuestros antepasados. Pachacracuta no estaba solo en cuanto a hienas gigantes y depredadoras en el Cenozoico. También mencionamos al principio de este video a Dinocracuta, un género conocido de la época del Mioceno en Eurasia y África. La fuerza de mordida de estos animales superaba incluso a Pachacracuta, y estos gigantes podían triturar huesos con facilidad. Dinocracuta está mucho menos emparentado con las hienas modernas que Pachacracuta, y puede que en realidad no sea un verdadero miembro de la familia Hyaenidae. En cambio, se ha considerado que este género podría pertenecer a la familia Percracutidae, una familia completamente extinta de depredadores parecidos a hienas que vivieron durante todo el Mioceno. Aproximadamente del mismo tamaño que Pachacracuta, Dinocracuta era mucho más masivo, quizás superando los 200 kilogramos o 440 libras de peso. Su cráneo y, por lo tanto, su cabeza habrían sido enormes en comparación con el resto de su cuerpo, según los estándares de las hienas modernas. Y habría sido una visión intimidante en las llanuras prehistóricas de Eurasia. Afortunadamente para nuestros antiguos linajes, Dinocracuta ya estaba extinto mucho antes de que apareciera el género Homo, pero se cree que fue un depredador hábil de giráfidos, rinocerótidos y proboscidios en sus pastizales. Hogar. Las hienas formaron parte de nuestra historia evolutiva y al evolucionar en África, los humanos enfrentamos amenazas de las hienas manchadas allá afuera, en las llanuras abiertas. Cuando nos trasladamos a Europa y buscamos refugio del frío en cuevas y grietas de acantilados, otra amenaza nos estaba esperando, Crocuta speleia. La hiena de las cavernas, si era una especie distinta o una subespecie de la hiena manchada, aún está por comprobarse. Pero esta especie extinta vivió en Eurasia hace apenas 20.000 años. Si los leones de las cavernas, los osos de las cavernas y los felinos de dientes de sable como Homotherio no fueran suficientes para que los primeros Homo sapiens y Homo neanderthalensis tuvieran que enfrentarse, también enfrentaban ataques de manadas de estos depredadores ápice que corrían por la estepa de los mamuts persiguiendo caballos y bisontes.
Estos animales eran más que capaces de derribar a un humano primitivo, y hay evidencia que sugiere que los neandertales, al menos, eran cazados y devorados comúnmente por estos carnívoros. Las hienas cavernarias han sido encontradas en el arte rupestre de los primeros humanos que vivían en la cueva de Chauvet, en Francia. En este momento de la historia humana, no se considera que estos animales fueran una amenaza significativa comparados con un león cavernario adulto. Pachacracuta desapareció de nuestro mundo lentamente. Desapareció de las llanuras de Europa hace unos 800.000 años y del resto del mundo tan recientemente como hace 500.000 años. Algunas teorías explican la desaparición de este carnívoro, destacando que el inicio de los periodos glaciales en Europa, para los cuales la hiena no estaba bien adaptada, es la principal causa. Mejor adaptada a las cálidas praderas de África y el sur de Europa, la gigante rompehuesos no pudo hacer frente al rápido cambio climático y desapareció antes de que llegara a la edad de hielo. También pudo haber tenido dificultades para enfrentarse a la llegada de la hiena manchada a Europa, cuya población eventualmente evolucionaría en las hienas cavernarias de la edad de hielo. Estos depredadores más pequeños, más adaptables para soportar el frío, simplemente pudieron haber superado a sus enormes primos. Hay poca evidencia que sugiera que los humanos contribuyeron a la extinción de Pachacracuta, como lo hicieron con gran parte de la megafauna de la edad de hielo que vino después. Hoy todo lo que podemos hacer es maravillarnos con los restos que estos enormes carnívoros dejaron atrás y esperar que pronto los paleontólogos puedan desentrañar más de los misterios que rodean su vida y comportamiento en las llanuras de la antigua Eurasia.